un placer poder vernos en esta última charla acerca del abordaje de deterioros cognitivos y demencias en el consultorio general. Y hoy vamos a hablar acerca del deterioro frontal como todo un cuadro especial, ¿no? Un cuadro que requiere un diagnóstico correcto, y yo pongo diagnóstico correcto porque generalmente lo que más vemos es un subdiagnóstico o diagnósticos erróneos, ¿no? A partir de este subdiagnóstico, de un cuadro clínico que muchas veces representa riesgo, y ya vamos a ver por qué, básicamente por las manifestaciones conductuales de estos cuadros, que ponen en riesgo al paciente, en riesgo físico, a veces en riesgo al patrimonio, a veces en riesgo a la familia, y que no respeta edades, ¿no? Porque muchas veces encontramos deterioros frontales en pacientes en los cuales uno no está pensando que pueda haber dentro de eso que está ocurriendo como posible origen un deterioro cognitivo, porque estamos hablando de pacientes mucho más jóvenes. Todos conocemos el lóbulo frontal, vamos a marcarlo aquí, ¿no? En la zona más anterior del cerebro humano. Ustedes saben que es la zona que más se ha desarrollado evolutivamente, la más nueva, y que si comparamos con otras especies, vamos a ver que proporcionalmente el tamaño del lóbulo frontal humano es muchísimo más grande que cualquier otra especie, que un perro, que un gato, que el chimpancé, por ejemplo, que es la especie de homínidos más inteligente, más cercana al hombre. Fíjense que ocupa proporcionalmente mucho mayor territorio en el hombre, ¿sí? Esto claramente es proporcional. Obviamente que el tamaño del cerebro de un elefante, desconozco los tamaños, pero probablemente sea más grande que el cerebro humano, pero proporcionalmente vemos que el cerebro humano es el más grande de todas las especies y que el lóbulo frontal es el lóbulo de mayor superficie, de mayor desarrollo de todas las especies en el humano específicamente, ¿no? Y muchas veces ocurre que este lóbulo frontal y acompañado por el polo anterior del lóbulo temporal comienzan a deteriorarse, comienzan a atrofiarse en muchas patologías degenerativas, que no son la única causa de sintomatología frontal, pero vamos a ver que esto en muchas patologías puede ocurrir y traer síntomas. Bien, vamos a hacer 3 preguntas fundamentales que voy a intentar responder. Primera pregunta: ¿cuándo pueden aparecer los síntomas frontales? ¿En qué enfermedades podemos pensar en sintomatología frontal e ir a buscarla? Porque no siempre es tan evidente. A veces es muy ruidosa y la manifiestan claramente los familiares, en general los cuidadores, pero otras veces tenemos que ir a buscarla. Entonces, a ver, ¿en qué patologías podemos pensar que quizás haya síntomas frontales? Segunda pregunta: ¿cuáles son esos síntomas? Si yo no los conozco, nunca los voy a buscar, ¿no? Y acá tenemos esta especie de premisas básicas, ¿no? De la medicina. Yo no puedo diagnosticar aquella patología en la que no pienso, y yo no puedo diagnosticar aquellos síntomas que no conozco. Así que es muy importante conocer qué patologías y conocer cuáles son esos síntomas para preguntarlos específicamente. Yo me he llevado muchas sorpresas cuando empiezo a preguntar y veo que la familia empieza a decir, ah, sí, esto tiene, esto también, y que no lo habían referido, que no les había llamado tanto la atención o que no lo habían interpretado como parte de lo que estaba pasando, y entonces considerarlo un síntoma o una situación para referir en la consulta. Si yo no pregunto, por ahí no me entero porque no me lo van a contar. Y tercera pregunta, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de que efectivamente estamos ante un cuadro frontal? Algunos conceptos clave de la sintomatología frontal
Primero que hay múltiples enfermedades que pueden presentar síntomas frontales, ahora vamos a ver cuáles, y tener en claro que muchos deterioros incluso comienzan con síntomas frontales. Por ejemplo, el Alzheimer no, pero a lo largo de la evolución los va presentando. Sin embargo, hay variantes del Alzheimer que sí comienzan con síntomas frontales, y hay otras enfermedades degenerativas que empiezan con síntomas frontales. Entonces, saber que esto, que a veces puede ser el inicio de un deterioro, algún síntoma frontal, es muy importante. ¿Y cuáles son esos síntomas frontales? Bueno, yo los divido en dos: los síntomas cognitivos, que no son los habituales síntomas cognitivos, la pérdida de memoria, la desorientación, no sé qué día es, o en qué año estamos, o perderse en el barrio, sino que son otro tipo de síntomas cognitivos, menos evaluados habitualmente, que se llaman disejecutivos, y que ya vamos a ver, y síntomas conductuales. Entonces, a partir de que los síntomas característicos del cuadro frontal son estos síntomas cognitivos diferentes y los síntomas conductuales, lo que suele ocurrir es que a los pacientes con síntomas frontales se los suele diagnosticar erróneamente con alguna enfermedad psiquiátrica de las que se llaman no orgánicas. Yo las pongo entre comillas, porque yo creo que ninguna enfermedad psiquiátrica es no orgánica. Eso se podía pensar hace muchas décadas, cuando no habíamos hecho tanta investigación en la neurociencia, cuando no teníamos tantos recursos en neuroimágenes, en estudios funcionales, en estudios de vías neuronales, en estudios de neurotransmisores, en estudios químicos o genéticos. Pero hoy en día, decir que es no orgánica una enfermedad psiquiátrica, como se las consideraba antes, ¿no? Enfermedades morales o del alma, de ahí viene frenia, esquizofrenia, erefrenia, frenia viene de frenos, que en griego es alma, ya es algo perimido. Decir que algo es emocional, bueno, sí, el origen es emocional. ¿Y qué es emocional? Y una situación de estrés que desborda emocionalmente, pero el estrés tiene impacto a nivel neuronal, altera conexiones neuronales, produce atrofia en ciertos sectores por pérdida de estas conexiones, produce alteraciones en neurotransmisores, produce alteraciones en la capacidad de respuesta de los receptores. Si ustedes ven cortes histológicos en una esquizofrenia, por ejemplo, estas enfermedades psiquiátricas clásicas consideradas no orgánicas, van a ver que a partir de alteraciones en la formación del sistema nervioso central y después en la adolescencia, en el fenómeno de poda neuronal, que es esta apoptosis programada de un montón de neuronas que no fueron utilizadas y que no fueron estimuladas y que no forman parte de ningún circuito, y que es saludable porque nos permite una mayor efectividad. Por eso es tan importante la estimulación desde temprano para crear más vías y tener más recursos cognitivos. En la esquizofrenia hay una poda desorganizada, brutal, digamos, y ustedes van a ver, si buscan imágenes histológicas de la corteza cerebral en la esquizofrenia, que es una corteza absolutamente patológica, donde hay muchísimo menor número de neuronas, donde las capas están absolutamente desorganizadas. Entonces, seguir diciendo que son enfermedades no orgánicas no está bien. Pero bueno, suele considerarse a la patología frontal, sobre todo en las primeras fases, que no es tan evidente el deterioro cognitivo y que hay una demencia, digamos, como enfermedades psiquiátricas. Entonces es muy importante conocer el síndrome frontal para poder hacer un diagnóstico precoz. Bueno, vamos a empezar entonces por la primera pregunta. ¿Qué patologías pueden presentar síntomas frontales? Van a ver que hay una larga lista en la cual yo nombro las más importantes, hay otras. La enfermedad de Parkinson no solo puede producir sintomatología frontal, sino que el deterioro cognitivo por el Parkinson y las alteraciones conductuales por el Parkinson muchas veces incluso ocurren antes que los síntomas motores. Recuerden que el Parkinson afecta las vías
relacionadas con la dopamina, las vías dopaminérgicas, y que hay varias vías dopaminérgicas, y hay una vía dopaminérgica específica, que es la vía mesocortical, que va desde el mesencéfalo, desde la sustancia nigra, esas neuronas productoras de dopamina, hacia la corteza frontal. La afectación de esta vía dopaminérgica es la que en el Parkinson va a la zona frontal, decía, va a traer síntomas frontales. La enfermedad de Alzheimer, en etapas más avanzadas en general, pero hay variantes de presentación de inicio frontal, también trae síntomas frontales. Los traumatismos encefalocraneanos, acá tenemos algunas de las patologías que yo decía, uno de los orígenes que genera esto que yo decía que es no respeta edades, ¿no? Porque traumatismo de cráneo hay en todas las edades. Yo tengo muchos pacientes frontalizados que han tenido traumatismos por accidentes con moto, ¿no? Por moverse sin casco, sobre todo, lo primero que golpea es la cabeza y la zona frontal. Se ha visto demencias frontales, deterioro frontal, y se ha estudiado mucho no en grandes traumatismos de cráneo, sino en múltiples microtraumatismos craneanos. Se estudió mucho en los jugadores de fútbol americano, en algunos jugadores de fútbol, de nuestro fútbol, ¿no? En grandes cabeceadores, pero sobre todo en jugadores de fútbol americano que golpean mucho con la cabeza, cómo esos microtraumas repetidos terminan equivaliendo a un traumatismo encefalocraneano más fuerte, finalmente, ¿no? Y empiezan a aparecer los síntomas frontales. El deterioro vascular, las isquemias, los infartos, incluso la patología de pequeños vasos, no elige zona, así como puede producir otros síntomas, motores, anímicos, olvidos, desorientación, afasias, también puede producir los síntomas frontales cuando los infartos son frontales. Estén muy atentos en las neuroimágenes, porque a veces vienen informadas, sobre todo la patología de pequeños vasos, los microinfartos, ¿no? Esas hiperintensidades en T2 y en FLAIR, que a veces son antiguas, porque en las secuencias de difusión no sale nada, y son informadas, decía, como, bueno, isquemias, algunas isquemias aisladas, subcorticales, otras veces ni siquiera son informadas, y otras veces se toman el trabajo de informarnos que predominan en zonas frontales. Pero eso nosotros podemos verlo tranquilamente en las imágenes. Entonces acostumbrémonos a buscar, a mirar la imagen, no solo a mirar el informe, y decir, bueno, sí, ok, hay algunos infartitos, es normal que los haya, esas microisquemias profundas, porque son vasos rectos, porque son vasos que no tienen circuitos de circulación aleatorios, sobre todo en gente más joven, después de los 50 empiezan a aparecer, son bien profundos, son normales, pero empecemos a ver dónde se ubican, porque todos conocemos este concepto de el infarto estratégico, ¿no? A veces no hace falta que se infarte medio lóbulo o un hemisferio entero, o que haya un volcado intraventricular, a veces es un pequeño infartito en un punto estratégico y eso trajo síntomas. Entonces, fijémonos en las zonas frontales. La demencia frontotemporal es otra de estas que afecta, bueno, la vascular también, que no respeta edades, porque suele comenzar antes de los 65 años. En realidad es todo un síndrome, ¿no? El frontotemporal, en el cual vemos la clásica DFT, que es la variante frontal o conductual, que ahora los vamos a ver, y las afasias, que es cuando se afecta más la zona, las variantes temporales, la afasia progresiva, la afasia no fluente, en las cuales hay dificultades para hablar, hay pérdida de fluidez, una habla lenta, una habla laboriosa, con tendencia a pronunciar incorrectamente las palabras, a realizar sustituciones, omisiones, a intercambiar fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, decir domindo en vez de domingo, o decir, supongamos, zanaria en vez de zanahoria. A veces hay apraxia, que es el trastorno en la programación de los movimientos articulares para el habla, esa es la afasia no fluente, está afectada a la fluencia verbal. Y después tenemos una demencia que es la demencia semántica, en la cual el discurso es fluido, pero muy difícil de comprender, y que también ellos tienen problemas para comprender, a veces no reconocen palabras
comunes. La demencia frontotemporal en ocasiones produce cuadros con afectación motora, como por ejemplo la degeneración córtico-basal, la parálisis supranuclear progresiva, algunas variantes de la esclerosis lateral amiotrófica, son las conocidas como taupatías. La proteína afectada es la proteína tau, ¿sí? La depresión puede traer síntomas frontales, claramente el consumo de sustancias, sobre todo sustancias inhaladas, cocaína, pegamentos, crack, el tabaco, el alcoholismo, muchas veces también, y algunos cuadros menos frecuentes, que no los van a ver, en general se ven más en tempranas edades, se diagnostican como el síndrome de Gilles de la Tourette, el trastorno por tics, motores y tics fónicos, vocales, las enfermedades del espectro autista y otras enfermedades como les decía. Pregunta 2. ¿Qué síntomas puede presentar? Y acá estamos en el corazón del síndrome frontal. Nosotros tenemos que pensar básicamente en alteraciones conductuales, que ahora vamos a ver cuáles son. O sea, el paciente con deterioro frontal, con afectación frontal, va a tener cambios en su personalidad y en su conducta, y va a tener síntomas psiquiátricos, por eso se lo suele confundir con enfermedades psiquiátricas. Y va a tener fallas cognitivas que no son las tradicionales. Por eso es que las van a saltear, no lo van a ver como un deterioro cognitivo y lo van a mandar a un psiquiatra que, si no está avesado, lo va a diagnosticar como una patología psiquiátrica. Estas fallas cognitivas, diferentes a las tradicionales, se llaman fallas ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Bueno, vamos a usar las palabras de Muriel Lesac, que fue una neuropsicóloga estadounidense que falleció hace poco, en octubre de este año, a los 94 años, que fue quien acuñó el término de funciones ejecutivas. Y ella decía que son todas estas funciones que nos permiten elaborar un plan dirigido hacia una meta. Acá hay dos cosas claves. Nos permiten las funciones ejecutivas tener proyectos, tener metas, no tener esta apatía en la cual todo nos da lo mismo. Tener una meta implica hacer una elección, tener un objetivo, y poder elaborar a partir de tener una meta, además de tener una meta, tener la capacidad de elaborar un plan coherente dirigido al logro de esa meta. Un plan coherente que implique claramente, ¿no?, un comportamiento efectivo, creativo, que sea eficaz, como dice ahí, para lograrlo. O sea, tener un plan que no nos permita lograr nada no es efectivo, y que sea adaptado socialmente, porque van a ver que entre las alteraciones conductuales hay muchos problemas para lo que es la adaptación social. Ya Alexander Luria hablaba de funciones ejecutivas. Alexander Luria fue un neuropsicólogo y médico ruso, fue uno de los fundadores de las neurociencias cognitivas y de la neuropsicología, y que estudió muchos pacientes que tenían heridas cerebrales después de la Segunda Guerra Mundial. Él recibió muchos pacientes con heridas cerebrales que las habían recibido en la Segunda Guerra, y empezó a ver estas fallas en pacientes con heridas frontales. Y él decía que los pacientes con afectación frontal, fíjense que parecido a lo que decía Muriel Lesac, presentan, decía Luria, problemas en la iniciativa y la motivación. O sea, no tienen metas, no están motivados, están apáticos, y son incapaces de plantear metas y objetivos, y no diseñan un plan de acción en pos de un objetivo. O sea, si hay algún objetivo, quizá no propio, sino impuesto, bueno, tenés que realizar tal tarea, a nivel laboral, por ejemplo, o a nivel social, o a nivel familiar, no las podían realizar efectivamente, ¿sí? Así que, en cuanto a los síntomas, como yo decía, tenemos que pensar en alteraciones conductuales y en fallas ejecutivas, que son estas, las que afectan esta función, las funciones ejecutivas, las que se relacionan con objetivos, con metas y con estrategias, con planificación,
con ejecución de tareas, con organización, con toma de decisiones, como para poder lograr ciertos objetivos. O sea, no son los olvidos tradicionales, tengo que repetir varias veces la misma, me pregunta varias veces lo mismo, no saben qué día está o se perdió en el barrio. No son los tradicionales problemas cognitivos, si bien a veces hay fallas en la memoria porque entre las funciones ejecutivas tenemos la atención, y ustedes saben que la atención es la primera etapa de la memoria. Yo no puedo recordar aquello a lo cual no atendí. Acá tenemos un listado, lo leo rápido, de funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva, que es esta capacidad de poder modificar una idea, poder modificar una orden. Yo le digo a una persona, por ejemplo, bueno, hay un test, el Wisconsin Card Test, en el cual yo le voy dando vueltas cartas que tienen formas geométricas, que tienen colores y que tienen números. Bueno, ahora las vas a agrupar, le digo, supongamos, por colores. Rojo, verde, azul, supongamos, ¿no? No importa qué forma geométrica salga, no importa si es un 3, si es un 5, lo importante es el color. Y de repente le cambio la consigna, ahora las vas a separar por número. Y les cuesta al paciente frontal, por ahí la va a seguir separando por colores. Esa alternancia de sets, ¿sí? Esa alternancia de, digamos, de propuesta de lo que se le está indicando, esa flexibilidad cognitiva para alternar entre, bueno, ahora tenía que separar por colores, ahora tengo que separar por números, está afectada. La memoria de trabajo, que depende mucho de la atención, que es la memoria online, tener una información durante un rato y después se elimina, por ejemplo, un número de teléfono, o, por ejemplo, una frase. Yo digo, bueno, de todos los espectadores de esta charla, del 100% de los espectadores de esta charla, la mitad, el 50% de ellos son médicos generalistas. Bueno, hasta que yo no llego al final de la frase, ustedes no van guardando cada palabra, la frase no cobra coherencia, eso es la memoria de trabajo. La planificación, como decíamos, para lograr un objetivo, el razonamiento, la fluencia verbal, que vimos que estaba afectada en las variantes temporales, sobre todo en la fascia no fluente, la resolución de problemas, programación motora por el área premotora, la motivación, la atención, el control de la espera, el control de los impulsos. Acá, si bien son funciones ejecutivas, ya impactan en lo conductual, el control de la interferencia y la regulación emocional. Y manteniéndonos, siguiendo con esto de cuáles son los síntomas, vemos los síntomas conductuales. Fíjense que hay varios que yo nombré cuando hablamos de alteraciones conductuales, pero no me detuve en ellos porque les dije vamos a hablarlos en la última charla. Varios que generan riesgo y que son muy disruptivos, ¿sí? Uno de ellos es la apatía, que es característica de esta falta de motivación, que yo explicaba, muchas veces por déficit de dopamina en algunas patologías, pero otras veces por lesiones frontales. Pero miremos otro, la impulsividad. A veces es agresión, a veces es impulsividad verbal, a veces es impulsividad en el consumo de alguna sustancia. La desinhibición, que a veces es una desinhibición sexual, otras veces es verbal, decir frases inapropiadas, fuera de lugar. Por ejemplo, estar en una cola de un banco y 2 o 3 lugares más adelante hay una persona que tiene alguna característica física y comentarla a plena voz, generando incomodidad o momentos muy desagradables, ¿no? ¿Por qué? Porque se desinhiben, porque no pueden, como solemos decir, el paciente con lesiones frontales pierde. El lóbulo frontal tiene muchas funciones, pero sobre todo funciones inhibitorias. El paciente frontal pierde el freno de mano, decimos. Entonces, esa frase, eso que yo puedo llegar a pensar en hacer o en decir, pero no lo voy a hacer porque no es apropiado el momento, el lugar, el contexto o socialmente, lo pierden. Si nosotros no tuviéramos ese freno de mano, andaríamos haciendo pis en la calle como un perro, o oliéndonos las partes íntimas como otros animales, ¿no es cierto? Esa capacidad de inhibir impulsos, inhibir conductas primitivas, empieza a desaparecer en el paciente frontal. La labilidad emocional, que muchas veces se confunde con trastornos anímicos, las conductas, bueno, como decía, socialmente inapropiadas, la falta de empatía, la falta de sensibilidad, decir cualquier cosa a cualquier persona en cualquier momento y no tener empatía por el dolor o por lo incómodo que puede resultar,
perseveración, estereotipías. Esta es muy importante, muy común, la falta de aseo, higiene personal, personas que antes eran absolutamente higiénicas, pulcras, aseadas, y que de golpe se dejan de afeitar, no se bañan, se ensucian, hacen sus necesidades y ensucian todo. La hiperoralidad, también, que ya la vamos a ver, y un síntoma clave que es la falta de conciencia de síntoma, la nosognosia o la falta de insight. El paciente no es consciente de ninguno de estos síntomas. Hay una división en las tres áreas que tiene la corteza prefrontal, que es la que se afecta en estas patologías, que nos permite comprender las posibles presentaciones clínicas. Primero tenemos el área orbitofrontal. Bien, área frontal sobre la órbita del ojo, ¿sí? O frontovasal, le dicen a veces, porque está en la base de la zona frontal. Acá estaría el techo de la órbita. Bueno, la afectación de esta zona genera la mayoría de los síntomas conductuales. La desinhibición, la pobreza para controlar impulsos, las conductas socialmente inapropiadas, y esta yo la uniría a la falta de apatía y la afectación en la cognición social. Yo tenía una paciente muy joven, de 50 y pico de años, que tenía un hijo, que encima pobre estudiaba psicología, y entonces interpretaba que él estaba fallando en algo con su madre, que había sido socialmente muy correcta, había sido directora de escuela, con un muy buen rendimiento, y de golpe a los 50 y pico de años se tuvo que jubilar anticipadamente por fallas ejecutivas, y que empezó a decir cualquier cosa, ¿no? Él invitaba a la novia, entonces llegaba la novia a la casa y la madre comentaba cualquier cosa acerca de él, ¿no? Esta cosa de empezar a contar cuando era chico y lo encontró un día, no sé, supongamos masturbándose. Imagínense, primera vez que conoce a la novia, primera vez que ve a la novia, la incomodidad de la chica, la comodidad del hijo, y ella como si nada, ¿no? La labilidad emocional, otro síntoma conductual muy importante, y estas conductas estereotipadas o ritualísticas. Esta mujer era una variante frontal, y no tenía, ella tenía una rigidez cognitiva total, y conductas estereotipadas y rituales. A tal hora ella tenía que tomar la medicación, y a tal hora había que atenderla. Entonces, supongamos que la teníamos que atender a las 12, y eran las 12 menos un minuto, y estaba parada en la puerta golpeándonos. Y si a las 12:30 tenía que tomar el medicamento, se levantaba en la entrevista y se iba, porque ella tenía que tomar el medicamento a las 12, ¿no? La rigidez mental, el ritual, lo estereotipado, siempre todo de la misma forma. La segunda área importante es el área medial, o la corteza cingulada, ¿no? El área que rodea al cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo. Acá tenemos el tercer ventrículo, acá tenemos el cuerpo calloso, pico, rodilla, rodete. Cuando esta zona se afecta, produce principalmente apatía y además algunos otros síntomas. El déficit en el output verbal, van perdiendo la fluidez, pueden por ahí pronunciar correctamente, pero empiezan a hablar cada vez menos, hasta llegar al mutismo. Tuvimos un paciente que fue internado psiquiátricamente allá en Capital, con una supuesta depresión. Casi no hablaba, lo habían encontrado con un supuesto intento de suicidio, porque lo habían encontrado con una cuerda para ahorcarse, hecho el nudo, pero sin colgarse ni nada, y me lo internan hablándome de una depresión inhibida. Tenía las características de una depresión inhibida. Cuando uno le hacía una pregunta, no recuerdo el nombre de él, vamos a llamar a José, le decíamos: hola José, ¿cómo estás? Eran 2, 3 minutos de espera, no lo voy a hacer para no ocupar tiempo de grabación, hasta que por ahí decía, bien, sin tono, totalmente aplanado, y con esa latencia. Fue dejando de hablar cada vez más,
Y ahí empezamos a evaluarlo, a estudiarlo, y llegamos al diagnóstico de una demencia frontal, y empezamos a ver que él había empezado previamente, y nadie lo había detectado, con fallas ejecutivas. Por ejemplo, él estaba a cargo de una heladería, era muy responsable, el dueño le había dado la heladería a cargo de él, manejaba la caja, todo, empezó a tener fallas con el dinero, empezó a faltar dinero. Se empezó a desinhibir en algunas conductas, entonces, porque los cuadros suelen ser sucios, no afectan a ninguna única área, pero acá estaba afectada principalmente esta, aunque había otras afectaciones. Entonces habían empezado a tener un hombre de familia de toda la vida, una especie de pseudoamantes, y empezaron a asociar, claro, falta dinero, se le está dando a las amantes, mucho lío en la familia, y este supuesto intento de suicidio, en el cual lo encuentran con la cuerda como sin saber qué hacer, por lo cual descreen que tuviera realmente la intención, y lo internan diciendo: este es un vivo, empezó a hacer faltar plata, tenía amantes, se las vio negras, y se hizo el que se quería suicidar. Y no quiere contar nada. Y no, tenía fallas ejecutivas, tenía desinhibición, esas fallas ejecutivas le permitieron en un momento, entre los síntomas conductuales anímicos, armar una cuerda para ahorcarse, pero no la supo utilizar, y tenía este mutismo. ¿Y saben qué más tenía? Hiperoralidad. Un día se fugó no, empezó a caminar, caminaba, deambulaba todo el tiempo, sin ningún sentido, y se fue a la calle, salió del Hospital Piñero a la avenida Varela, en el Bajo Flores, y lo encontró una médica de planta que venía en taxi, y dijo: lo vi a mitad, llegando a no sé qué esquina, salió el residente de guardia a buscarlo, y no lo podía llevar volver a la internación, porque se resistía, sin motivo, no es que se quería fugar. Lo empezó a empujar, pasan por una verdulería, ve una banana, y la quiere agarrar, y al llegar el residente se acuerda de esta hiperoralidad que él tenía, compra la banana, y aunque suene muy gracioso y muy triste a la vez, lo lleva con la banana delante hasta la sala de internación nuevamente. Hiperoralidad es no solo comer mucho, llevarse objetos no comestibles a la boca, es aumentar el consumo de tabaco, o empezar a fumar a alguien que no fumó, o empezar a tomar. Y él tenía también las conductas de utilización, que es tener un objeto adelante, y aunque no haya ningún motivo para usarlo, ni ninguna finalidad, usarlo. Pero recuerdo que yo, en una guardia, me acerco al cuarto de él, estaba sentado, a hablar, digo, a ver si puedo averiguar qué le pasa a este hombre, sin pensar todavía en la demencia frontal. Le digo: Hugo, ahí me acordé el nombre: Hugo, ¿querés contarme qué pasa? No habla, y yo había ido con un recetario, con esto que dan los laboratorios para anotar, y la virome, ¿no? Para escribir lo que me dijera. Y veo que mira y mira y mira el recetario y la virome, y digo: ¿querés escribir? Se lo doy, y lo agarra, se pone los anteojos, digo: te dejo solo, y me voy. Pensando, mañana, en el pase de guardia, me consagro, porque tengo la confesión escrita de qué es lo que le está pasando, ¿no? Ya que no hablaba. Habíamos hecho una resonancia que había dado normal, incluso. Al rato yo lo veía que estaba ahí, pero no escribía, como que volvía a la virome, lo espiaba por la ventanita de la habitación. Bueno, pasa como 40 minutos, entro: bueno, a ver, Hugo, ¿qué escribiste? Dame. ¿Qué había escrito? Supónganse que el recetario decía Lextor, por citar una marca importante. Había escrito Lextor, y estaba todo el tiempo repasando la palabra Lextor. Es decir, ¿qué pasó? Conducta de utilización. Yo después, cuando ya sabía lo que tenía, me acercaba y le decía: hola, Hugo, con un vaso de agua en la mano, me empezaba a mirar el vaso, se lo acercaba, lo agarraba y lo tomaba íntegro. Entonces uno tiene que ir y preguntar y buscar estos síntomas. La familia a veces no se da cuenta, pero cuando uno pregunta, dicen: ah, sí, yo le compro, supóngase, antes usaba 2 paquetes de yerba por semana. Yo le compro los 2 paquetes de yerba, empieza a tomar mate, en un día y medio se lo terminó, hasta que no se los termina sigue tomando mate. Lo mismo con los cigarrillos, lo mismo con las galletitas. Bueno, conductas de utilización, conductas de hiperoralidad, hay que buscarlas. Y la tercera área es el área dorsolateral, que son las funciones
básicamente ejecutivas. Es esta zona donde vamos a tener la memoria de trabajo, la capacidad de atención, la rigidez cognitiva, las fallas en la abstracción, en la planificación, en esto que yo decía, la alternancia de sets, la interferencia, la susceptibilidad a la interferencia. Yo le digo que hago una tarea y interrumpo con cualquier cosa y perdió la indicación. No pueden resolver problemas, y esta zona está muy asociada a la falta de insight. Pero generalmente nos encontramos con pacientes con superposición sintomática. Nos encontramos con un paciente que está cada vez más despreocupado, no le importa nada, la apatía, no tiene iniciativa, la apatía, descuida su higiene personal, puede estar inquieto, mucha rigidez cognitiva, falta de tacto con conductas carentes de sensibilidad, como la que les contaba, comentar cualquier cosa, hacer cualquier comentario en cualquier contexto, desinhibición en todo sentido, fallas para planificar, falta de conciencia de enfermedad, con un pobre control de impulsos. Consecuencia, imagínense el impacto de todo esto en el rendimiento laboral de una persona de 40 y pico de años, o familiar, o social, en una persona joven o no tan joven. También hay frecuentemente consumo excesivo, como se decía, por la hiperoralidad, de alimentos, de tabaco, de alcohol, exploración oral de objetos no comestibles, conductas ritualísticas, conductas de utilización, como las que conté, alteraciones emocionales, incluso al principio del deterioro, símil estados depresivos o hipomaníacos. Esta paciente que yo les conté llegó a nosotros con 3 diagnósticos psiquiátricos. Primero, trastorno bipolar de inicio tardío. Claro, había empezado a los 50 años, clarísimo. Trastornos bipolares empiezan en edades tempranas, a lo máximo a los 30 años en las mujeres, no a los 50 y pico. Después le habían diagnosticado como trastorno límite de la personalidad, algo imposible, porque los trastornos de personalidad empiezan en la edad joven, cuando se termina de desarrollar la personalidad, y el diagnóstico más cercano que habían hecho era psicosis no especificada. Sí, porque tenía síntomas psicóticos y no sabían por qué. Y era una demencia frontotemporal. Después, estas alteraciones emocionales pueden dar paso a la despreocupación, ¿sí? No les importa nada, no tienen frustración, no tienen malestar por sus alteraciones, puede haber anomalías en el habla, se vuelven más concretos, no son espontáneos, son estereotipados, repiten un número limitado de frases en forma continua, ecolalia, perseveración, pueden llegar al mutismo, puede haber síntomas psicóticos, y todo esto más la desinhibición, más que no tienen conciencia de síntomas, más que se aíslan, pueden dar la impresión de estar frente a una psicosis. Entonces, si nos encontramos con un paciente que tiene trastornos en la conducta, trastornos emocionales afectivos, que no tiene conciencia de sus síntomas, y que tiene afectado a nivel cognitivo lo que es el razonamiento, el lenguaje, no las funciones cognitivas tradicionales, pensamos en una enfermedad psiquiátrica, y a quién se lo mandamos, al psiquiatra, que si tenemos suerte se va a dar cuenta, pero si no, lo va a diagnosticar mal, lo va a medicar mal, y vamos a perder tiempo. Y por el contrario, cuando nos encontramos con un paciente que claramente tiene afectada su orientación, su memoria, la ejecución de tareas, ahí sí pensamos en un deterioro cognitivo y lo mandamos a un neurólogo diciéndole mírenlo porque tiene probablemente un Alzheimer, aunque no sea un Alzheimer. Todo esto lleva al subdiagnóstico. El subdiagnóstico implica un mal manejo farmacológico. Por ejemplo, interpretar como que es un trastorno bipolar y darle un estabilizador del ánimo, que aparte de todos los efectos adversos, no le va a cambiar nada porque no hay ningún trastorno del ánimo. Interpretar como una depresión a una apatía, ya hablamos de esta diferencia, entonces darle un antidepresivo y diciéndole a la familia, bueno, es una depresión, le damos un antidepresivo, no mejora. Claro, si no hay una depresión. Impacta en la calidad de vida del paciente y la familia, el subdiagnóstico, nos hace no adoptar conductas no farmacológicas que son muy importantes y tiene un gran impacto económico. Bien, ya pasamos por entonces la primera pregunta: ¿qué patologías pueden traer estos síntomas frontales? ¿Cuáles son los síntomas frontales? Y ahora vamos a hablar de cómo los diagnosticamos. Dijimos que se los suele diagnosticar erróneamente con enfermedades psiquiátricas clásicas.
El diagnóstico es clínico. Si ustedes esperan ver una atrofia frontal o que le falte el lóbulo frontal, salvo que se haya roto la cabeza contra un poste o que esté muy avanzada la enfermedad, es raro. Así que hay que buscar los síntomas, por eso me detuve tanto en los síntomas. Para eso tenemos una guía de síntomas, que es el consenso de Lund y Manchester, lo pueden buscar, está libre, del año 94, y un desarrollo posterior en el cual se agregan algunos conceptos más, del año 98. Podemos usar varios tests como screening, el Addenbrooks, el ACE, ¿no? El Addenbrooks Cognitive Examination, o el ACE revisado. Son muy sencillos de usar, son 15-20 minutos en el consultorio y muy útiles. Si los unimos al INECO Frontal Screening, ya tenemos bien toda la parte frontal y podemos perfilar bien el deterioro frontal del paciente, ¿no? En pacientes que tienen un buen perfil en funciones cognitivas clásicas. O sea, si le hacemos un test clásico, nos va a dar que no hay un deterioro cognitivo y nunca vamos a pensar en un deterioro cognitivo. También usamos el MoCA, que antes era gratis, el de test canadiense, que tiene muchas funciones ejecutivas incluidas, ya no es gratis. Así que lo puse como, si alguien tiene acceso, bárbaro. Y obviamente tenemos que sumarle, si podemos, una batería neurocognitiva que nos va a perfilar mucho más detalladamente las fallas, van a ver en las funciones ejecutivas, y si el proceso se está iniciando, otras funciones cognitivas conservadas, orientación, memoria, a veces lenguaje también, lo visoespacial también, y una gran caída en el rendimiento, en la atención y en las funciones cognitivas. Tenemos las imágenes, las estructurales, en las cuales tenemos que buscar la atrofia, la resonancia, por ejemplo. Si esperan ver esta atrofia, bueno, ya va a estar muy avanzado el cuadro. Claramente, pocas veces yo he visto esta atrofia en pacientes con diagnósticos ya recontracorroborados de deterioro frontal, y las funcionales, que son las más importantes para buscar que el hipoflujo, el hipometabolismo cerebral en área frontal. Tenemos el SPECT, o la tomografía por emisión de positrones, la PET con FDG, la fluordesoxiglucosa, que nos va a marcar bien áreas más frías en azules a nivel frontal con un funcionamiento normal. En el resto a veces también vemos afectado el polo anterior del lóbulo temporal. No en todos lados podemos acceder a estas imágenes, por eso insisto, el diagnóstico básicamente es clínico, esto corrobora, pero no es lo único que hay, ¿sí? Vamos a pasar rápido por la discusión para ir al tratamiento. El deterioro frontal no es tenido en cuenta en la clínica psiquiátrica de adultos mayores, pensamos siempre en otras enfermedades. Pacientes adultos que tengan alteraciones en la conducta, en la personalidad, con síntomas anímicos, con síntomas psicóticos que empiezan lentamente, van a consultar con muchos especialistas y van a tener muchos diagnósticos antes de llegar al correcto. Esta confusión es comprensible. Acá puse esta señora que está por pegarme un sartenazo, capaz que tiene razón, pero bueno. Es comprensible esta confusión porque son cuadros que tienen síntomas psiquiátricos, ¿no? Y que son muy difíciles de diferenciar de las clásicas enfermedades psiquiátricas, insisto en poner entre comillas lo no orgánico. ¿Qué elementos nos ayudan a tener en cuenta que no estamos frente a estas patologías? Cuando lleguen a nuestro consultorio y decir, esto no es una patología psiquiátrica clásica, esta mujer o este hombre no está deprimido, o no está psicótico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas? Bueno, que los síntomas hayan aparecido a una edad tardía, no es un depresivo que envejeció. Siempre, como yo les decía, una primera depresión sin causa, después de los 65 empecemos a pensar en un deterioro. La edad de comienzo tardía, la mayor parte de las enfermedades psiquiátricas empiezan en la juventud, que no tengan antecedentes psiquiátricos personales ni familiares, y el funcionamiento previo correcto. Esto es como el deterioro. Yo puedo decir deterioro cognitivo. Bueno, deterioro con respecto a un funcionamiento previo. No es lo mismo el que no alcanzó un rendimiento, ¿sí? Estaremos en todo caso ante una debilidad o ante un retraso madurativo, que una persona que sí lo alcanzó y lo fue perdiendo. Ahí estamos hablando de deterioro. El rendimiento previo, el funcionamiento previo es importantísimo. Si me dicen, no, siempre fue impulsivo, siempre fue violento, siempre hizo comentarios, siempre fue sucio, nunca le importó nada. Bueno, no es lo mismo que nos digan, fue gerente de banco,
era recorrecto, siempre fue pulcro y ahora está sucio, dice cualquier cosa, le quiere tocar la cola a la nieta o a los compañeros del nieto, dice cosas que uno nunca dijo. El funcionamiento previo correcto nos da una pauta de que estamos frente a un deterioro y que no responda en forma esperada al tratamiento farmacológico, ¿sí? Y que no tenga respuesta y que tenga muchos efectos adversos, como toda patología muy orgánica. La psiquiátrica es orgánica, pero estas son muy orgánicas. La evolución del cuadro es clave. Cuando empezó, evolucionó lentamente, cómo rendía previamente. O sea, el análisis longitudinal es clave en estos pacientes. Así que el diagnóstico clínico correcto, ¿no? Clínico, correcto y rápido es muy importante para mejorar la calidad de vida de todos. Pacientes, familia, cuidadores, y me olvidé de poner, y nosotros, los médicos. Vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico. Siento que no estoy teniendo piedad con la duración de la charla con ustedes, la piedad que intenté tener en las anteriores. Pero veo que van 40 y pico minutos, es tolerable. Y además que la parte de tratamiento, yo no voy a redundar, hemos hablado de tratamiento de síntomas cognitivos, de tratamiento de síntomas conductuales, y específicamente además de los de la depresión, en las charlas anteriores. No quiero redundar, no quiero aburrirlos, va a ser simplemente un repaso. Contamos con varios fármacos antidemenciales, los anticolinestérásicos clásicos, donepezilo, ribastignina, galantamina, y la memantina como modulador de la transmisión glutamatérgica, los antipsicóticos típicos, atípicos, los antidepresivos, los anticomiциales y los ansiolíticos, ¿no? La realidad es que lo que es sintomatología frontal, pura, conductual y cognitiva, no está demostrado que ningún antidemencial sea efectivo. Habían salido algún paper que hablaba de un buen efecto de la memantina. Yo por eso, a partir de eso, ante la duda lo uso. En general estoy hablando, ¿no? En un cuadro frontal en general. Pero no, la realidad es que no está demostrado, y yo me he formado en muchos posgrados y diplomaturas y eso, y donde siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, antidemenciales para síntomas frontales y conductuales, no necesariamente. La experiencia mía, al margen de algunos papers que hablaban y avalaban a la memantina, es que muchas veces yo uso antidemenciales en deterioros cognitivos que sí los requieren, porque recordemos que una de las causas del deterioro cognitivo frontal puede ser el Alzheimer, que los familiares me dicen, desde que lo está tomando está más tranquilo, o cambió su conducta, o sea que a veces realmente generan cambios conductuales. En el Alzheimer claramente hay una base de afectación de la transmisión colinérgica y de toxicidad de glutamatérgica, por lo cual podrían ser efectivos, ¿no? Así que estemos atentos a la causa, obvio, y desde esta cuestión de experiencia personal y de algunos papers que por ahí avalan la memantina, pueden incluir memantina, pero la realidad es que para los síntomas cognitivos ejecutivos mucha diferencia no va a ser, y que para lo que es conductual, y vamos a requerir cosas más fuertes. Así que básicamente el tratamiento va a estar basado en antipsicóticos, a veces en antidepresivos y en anticomiciales. Tenemos la lista que ya conocemos todos. Mismo warning para los ansiolíticos, las benzodiazepinas. Recuerden que empeoran la función cognitiva, que son depresores del sistema nervioso central, con lo cual bajan reflejos, con lo cual bajan atención, que está afectada ya de por sí en estos cuadros, bajan fuerza muscular, con lo cual los estamos condenando a caídas, son muchas veces generan acostumbramiento,
tolerancia, ¿no? Y requieren dosis más altas, generan mucha dependencia. Y además en adultos mayores, si estamos hablando de un adulto mayor, en estos cuadros que no respetan edad, pueden producir un efecto paradojal, ¿no? Así que atentos, ¿no? Y misma recomendación que hice en otras charlas, acá hay un deterioro cognitivo, aunque no sea el tradicional, aunque no haya fallas en la memoria, hay fallas en la ejecución, en la planificación, en la organización. Entonces, el tratamiento farmacológico no puede estar a cargo del paciente, ¿sí? Tiene que estar a cargo de terceras personas y los medicamentos nunca deberían estar al alcance de la mano del paciente. Dicho esto, vamos a centrarnos en los fármacos que yo veo que tienen, y está demostrado que tienen mayor efectividad en estos trastornos. Los antidepresivos, por esta cuestión de que la serotonina, por ejemplo, actúa a nivel de síntomas obsesivos compulsivos que pueden aparecer en los cuadros frontales, que la dopamina, como otro blanco de antidepresivos, actúa en la parte motivacional, y vemos que la apatía es un síntoma cardinal en el deterioro frontal. La noradrenalina no me afectaría tanto, no me importa tanto en cuanto a sus efectos agregados, pero todos los tres, que se combinan de distintas formas en los antidepresivos, actúan a nivel del ánimo también, a nivel del apetito, de la impulsividad, de la agresión, de la ansiedad, de la irritabilidad. Entonces, ahí tenemos un blanco conductual importante en el deterioro frontal. En muchas de estas conductas estereotipadas, repetitivas, ritualísticas, obsesivas, la apatía, la irritabilidad, podemos entonces pensar en antidepresivos. ¿Qué antidepresivos? Bueno, de los que son selectivos de la recaptación de serotonina, es muy recomendable el escitalopram, ya lo hemos dicho, pero son todos igual de útiles, estén atentos a esta prolongación del intervalo QT del escitalopram, pero podríamos usar básicamente cualquiera. El escitalopram yo lo uso mucho porque es muy bien tolerado en cuanto a efectos adversos, porque no tiene prácticamente interacciones, porque se puede usar en pacientes, tranquilamente en pacientes con falla renal, con falla hepática, ¿sí? Así que pueden usarlo tranquilamente, dosis de 10 miligramos o 20 miligramos, el bupropión para la apatía, la gomelatina también termina teniendo efecto a nivel dopaminérgico, al margen de los efectos en los receptores de melatonina y los efectos serotoninérgicos también indirectamente afecta vías dopaminérgicas, o sea que para la apatía tanto el bupropión como la gomelatina podrían ser usados, pero cualquier antidepresivo, eventualmente ante alguno de estos síntomas conductuales, se puede probar y ver si hay algún cambio. Y estemos muy atentos y recordemos, y vayamos a la charla anterior, en la cual decimos y explicábamos muy, muy bien la diferencia entre apatía y depresión, entre apatía y desgano. Si es desgano, el antidepresivo va a funcionar bien. Si es apatía, puede ser que estos que impactan a nivel de la efectividad dopaminérgica, bueno, puedan ayudarnos un poco, pero en general la apatía, lo que está más indicado es el uso de otro tipo de fármacos, estimulantes, ¿sí? Pero no necesariamente el uso de antidepresivos. Una cosa que me quedó pendiente, me estoy acordando, es que creo que no lo dije la otra vez cuando hablaba de la apatía. Los fármacos estimuladores para la apatía que están aprobados son, por ejemplo, el modafinilo o las variantes del modafinilo que han surgido recientemente, ¿no? Pero tenemos la opción de antidepresivos como el bupropión o la gomelatina. No quería dejar de decir eso. De lo más usado para estos trastornos definitivamente son los antipsicóticos, y dentro de los antipsicóticos la risperidona para síntomas
de mayor inquietud o agresividad, o síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, y la olanzapina y la quetiapina. Lo más usado yo diría que es la quetiapina, porque es un fármaco muy noble, porque tiene muy escasa sintomatología adversa de tipo extrapiramidal. Acá vemos entre los efectos adversos característicos, ¿no? Los síntomas extrapiramidales, que los tienen muchos fármacos, los típicos, obviamente, como el haloperidol, por ejemplo, todos, fluoxetina, clorpromazina, que andan mucho en mercado. Pero de los atípicos aparecen con la risperidona mucho, con la olanzapina es raro, pero la realidad es que en adultos mayores lo veo bastante, puede existir, y quien menos lo produce va a ser la clozapina, no vamos a recurrir a clozapina, es muy raro en estos pacientes, y la quetiapina. La quetiapina, de hecho, está indicada mucho, ahora salió un fármaco nuevo para síntomas psicóticos en el Parkinson, pero es muy usada por esa falta de efectos extrapiramidales, ¿no? Rigidez, enlentecimiento, temblor, que van a llevar a que el paciente no quiera tomar la medicación, o que esté más enlentecido, a que sea más difícil movilizarlo. Así que la quetiapina es excelente, la dosis va desde 25 hasta 800, el rango es muy amplio, es muy segura, y hay que empezar a probar. Empezar con 25, ir subiendo, explicándole a la familia que tarda en verse el efecto, que no se puede subir rápidamente. Recordemos que está dentro del grupo de antipsicóticos que puede producir aumento de peso, todo lo que es metabólico, ¿no? Diabetes, dislipemia, hiperglucemia, resistencia a la insulina, obviamente que sí, pero como siempre hablamos, acá es riesgo-beneficio. Yo uso mucho la quetiapina porque controla muy bien los impulsos, porque controla la inquietud, porque ayuda a dormir a la noche, que muchas veces hay insomnio asociado, porque es bien tolerada, porque el efecto sedativo es sobre todo al rato de haberlo tomado, y a veces en una única toma nocturna o algún pequeño refuerzo diurno andamos bien, porque baja el componente ideatorio por el efecto antipsicótico, que muchas veces está de base, aunque el paciente no lo cuente, o aunque no lo podamos indagar, o aunque la familia no lo pueda referir, hay ideas de prejuicio, hay ideas de robo, que pueden generar estas alteraciones conductuales. Así que los antipsicóticos son fármacos de uso fundamental, y lo que yo más recomiendo es el uso de la clozapina, perdón, de la quetiapina y de la olanzapina. ¿Sí? La olanzapina 5 miligramos, 10 miligramos, no hace falta en general llegar a dosis muy alta, lo mismo que la quetiapina, en general 150, 100, a veces 200, a veces 300, obviamente hay pacientes que requieren dosis muy alta. Cuanto más orgánico es el cuadro, más. Si ha tenido ACV severos, probablemente requiera dosis más altas. Si ha tenido un traumatismo de cráneo muy severo, yo tuve un paciente que se había intentado suicidar y se pegó un tiro en la cabeza y se voló medio lóbulo frontal, obviamente que requería dosis muy altas de varios fármacos, pero en general no hacen falta dosis tan altas. Recuerden, el black box para los antipsicóticos se extiende para todos, pero sobre todo es para la risperidona, por eso yo digo, la risperidona tiene los efectos extrapiramidales, aunque es muy buena y bien incisiva para los síntomas psicóticos y para bajar ciertas veces la inquietud, si es que no produce la inquietud propia de efecto adverso extrapiramidal, ¿no? La acaticia, si no lo produce, es muy buena, pero hay un black box sobre todo centrado en la risperidona, de aumentar la psicosis, la muerte, perdón, en pacientes añosos, con demencia, con síntomas psicóticos asociados, muerte de causa vascular, ¿sí? Muerte súbita, ataques cardíacos, también están reportadas neumonías o cuadros cerebrovasculares. Así que yo la risperidona la uso a veces, ¿sí? Claramente no lo voy a usar en un paciente con, por ejemplo, con síntomas frontales y una demencia producida por Parkinson,
porque le voy a empeorar los síntomas parkinsonianos, ¿sí? Y después tenemos los antiepilépticos, que son muy importantes porque andan muy bien para la impulsividad. El que más usamos es el divalproato de sodio. Son muy útiles para la impulsividad, para la irritabilidad, para la agresividad también. Recordemos, sobre todo en pacientes, bueno, en general, ¿sí? Sirven incluso en pacientes bipolares, por ejemplo, en trastornos anímicos, en pacientes con consumo. Pero recordemos además que muchas veces en las lesiones vasculares, que son los pacientes vasculares, y en pacientes que no son vasculares, el Alzheimer siempre está asociado, yo ya creo que hablamos de eso en la primera clase, con patología vascular, son los que más síntomas traen y más deterioro tienen. Los microinfartos y los infartos más grandes también tienen alrededor de la zona infartada áreas de hiperreactividad en lo que tiene que ver con la función eléctrica, con la transmisión eléctrica. Por eso muchos pacientes post-ACV tienen convulsiones, se utilizan antiepilépticos en forma rutinaria, pero otras veces en microisquemias o en zonas en las cuales por ahí no necesariamente tienen convulsiones, alrededor de la zona infartada, así sea muy pequeña, hay alteraciones en la conducción eléctrica y cierta irritabilidad eléctrica, son estas electroencefalogramas con alteraciones inespecíficas. Bueno, y los antiepilépticos andan muy bien para bajar esa irritabilidad, para bajar esa impulsividad, así que pueden recurrir tranquilamente al uso de estos fármacos. ¿Qué precauciones con el divalproato de sodio? Bueno, recordar que tiene sodio, así que si el paciente es hipertenso, decirle a la familia que controle la presión, lo que tiene de sodio es muy poco, si no tenemos la alternativa del valproato de magnesio. Obviamente puede aumentar de peso, nunca lo den en una mujer joven, es raro ver una mujer joven en edad fértil con un cuadro frontal, pero supongamos que tuvo un traumatismo o que tiene alguna patología, una depresión y tiene síntomas frontales, está contraindicado en el embarazo porque produce fallas en el cierre del tubo neural, ¿sí? O sea, no es que tiene recomendación de no usar como todos los fármacos, acá está contraindicado, así que no lo usen. Después puede producir alteraciones en coagulación, caída de plaquetas, estén atentos a eso, y a nivel hepático, pedir hepatogramas también. Es raro verlo, es muy fácil de controlar, se pide la valproemia, ese nivel de valproato en sangre, para ver que no estemos en niveles ni subterapéuticos ni tóxicos. Pedimos un hepatograma, pedimos un hemograma para ver las plaquetas y nos quedamos tranquilos de que no hay ningún problema, ¿sí? Así que también usamos mucho los antiepilépticos. Bien, no quise alargarme mucho, insisto, en la parte farmacológica, porque hemos hablado con mucho más detalle de la parte farmacológica en las distintas charlas previas, y la idea de cerrar con esta charla era hacer una especie de resumen de fármacos, porque acá tenemos que usar muchos, y un resumen de muchos síntomas, porque en la patología frontal aparecen muchos síntomas, y centrarme mucho en la patología frontal, por lo que ya dije varias veces, porque no la pensamos, entonces como no la pensamos, no la buscamos, y como no la buscamos, no la diagnosticamos, y como no la diagnosticamos, no la tratamos, no la explicamos a la familia, no le decimos, mire que, ¿no? Puede poner en riesgo por fallas en la planificación y en la toma de decisiones, de repente patrimonio familiar, entonces acá hay que tomar decisiones anticipadas, es muy importante. Y suelen ser pacientes que, por estas alteraciones conductuales, son muy disruptivos y terminan llegando con mucha frecuencia al consultorio general. No tenemos un psiquiatra cerca, no tenemos un neuropsiquiatra cerca, no tenemos un neurólogo cerca o con turnos temprano, y entonces tenemos que empezar a abordarlos nosotros, a estudiarlos nosotros o a sospechar nosotros qué es lo que puede estar pasando. Les dejé la imagen al final de Phineas Gage, búsquenlo, seguramente conozcan la historia, es apasionante. Este fue el primer paciente estudiado claramente con una lesión frontal, fíjense, le atravesó una barra de hierro el cráneo en la zona frontal, en 1860,
sobrevivió, pero Phineas Gage nunca más volvió a ser Phineas Gage, porque casualmente su personalidad cambió en forma radical, y es un cambio, es el, digamos, el modelo del paciente frontal que usamos habitualmente. No los entretengo más, les agradezco muchísimo. Primero el Laboratorio Casasco, que haya confiado en mí, que me haya invitado, a ustedes por haber sido fieles del seguimiento de las charlas, por haber también confiado en mi capacidad, en mi conocimiento, y asistir y viajar, y escuchar estas conversaciones, vuestros monólogos en todo caso. Así que, bueno, les agradezco mucho y espero que tengan un muy buen fin de año y espero vernos el próximo año con alguna otra temática.